Muy bien, pues a continuación vamos a comenzar con el punto 4 del tema, ¿vale? Que corresponde con el punto 3 de los apuntes porque está repetido el punto 3, ¿vale? Que es razones trigonométricas de ángulos cualesquiera. Nos vamos a centrar en primer lugar en un punto que vamos a llamar 4.1, ¿vale? Que es la circunferencia goniométrica. Vale, antes de ver lo que es la circunferencia goniométrica, vamos a recordar algo que ya conocemos del año pasado. Y son los ejes coordenados. ¿Vale? Los ejes coordenados son los ejes que llamamos cartesianos, que son el eje X y el eje Y. ¿Vale? Estos ejes X e Y nos permiten situar puntos en el plano. Vale, por ejemplo, si yo digo que este punto de aquí, P, se definirá por unas coordenadas x0 y 0, ¿vale? ¿Vale? Por ejemplo, si yo digo que cada rayita o cada división valga 1, ¿vale? Para recordar, ¿vale? Pues este punto de aquí, el punto P valdría el punto 3, porque es la coordenada X, 4. Vale, por ejemplo, si yo cogiera un punto Q aquí, este punto pues tendría una coordenada X, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y una coordenada Y, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, si yo cogiera, por ejemplo, un punto aquí, Z, pues este punto Z va a tener una coordenada menos 5, y ahora menos 1, menos 2, menos 3. Y por último, si yo cojo este punto, por ejemplo, que lo voy a llamar R, pues tendrá una coordenada x2 y una coordenada y, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4, ¿vale? Recordamos simplemente un poco de situación de puntos en el plano, ¿vale? Es decir, ejes cartesianos y situar puntos en los ejes, ¿vale? Es decir, un punto P siempre lo vamos a definir, por tanto, por la coordenada X, coordenada Y, ¿vale? Simplemente esto, un poco de repaso, ¿vale? Bien, una vez hecho este repaso de los ejes coordenados, vamos a definir lo que es la circunferencia goniométrica. Vale. ¿Cómo se define la circunferencia goniométrica? Es aquella circunferencia de radio 1 y con centro en el eje de coordenadas. Vale, ¿qué es el eje? Con centro en el origen de coordenadas. ¿Qué es el origen de coordenadas? Pues evidentemente donde se cortan los ejes X y Y. ¿Vale? A ese punto se le suele llamar O, ¿vale? Y sería O, ¿qué es? O es el punto de coordenadas, evidentemente, 0, 0, ¿vale? Muy bien. Origen de coordenadas. Bien, hemos dicho que la circunferencia goniométrica es una circunferencia de radio 1 y con centro en el origen de coordenadas. Bien, si yo cogiera la escala que he cogido antes para hacer una circunferencia goniométrica, pues nos quedaría muy pequeñita, porque hemos definido que la unidad era un cuadrito. En este caso vamos a hacer una circunferencia más grande. Momento. Vale.
Vale. Bien, aquí ya tenemos una circunferencia. Y aquí vamos a suponer que esto vale 1, que esto vale 1, que esto vale menos 1 y que aquí estará el menos 1. Es decir, este sería el punto de coordenadas 1, 0, este es el punto de coordenadas 0, 1, este es el punto de coordenadas menos 1, 0 y este es el punto de coordenadas 0, menos 1. Bien, ya hemos definido la circunferencia goniométrica. Vale, pues si seguimos viendo los apuntes, nos dice que todo ángulo se va a poder situar en la circunferencia goniométrica situando el vértice del ángulo en el centro, uno en el centro y fijando un lado del ángulo el radio que va hasta el punto 1, 0. Es decir, este va a ser un lado del ángulo y el otro punto pues lo situamos en la circunferencia goniométrica. Y aquí, si nos damos cuenta, se nos definirá un ángulo, ¿vale? Este ángulo lo vamos a llamar alfa. Vale, este punto, este ángulo, si os dais cuenta, no está utilizando un punto de la circunferencia goniométrica que va a tener unas coordenadas x0 e y0. Y si nos estamos fijando como el radio de la circunferencia goniométrica es 1, la hipotenusa de ese triángulo que se forma, esto valdrá 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Pues yo a partir de una circunferencia goniométrica, por lo tanto, podré definir cualquier triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La circunferencia al mismo tiempo, nosotros podemos situar el punto donde yo lo acabo de situar, puedo situar también mi punto aquí, puedo situar mi punto aquí o puedo situar mi punto aquí abajo a la derecha. ¿Cómo se llaman cada uno de estos partes donde yo he situado mi punto naranja? Pues son la siguiente definición que tenemos. Son los cuadrantes. ¿Qué son los cuadrantes? Son cada uno de los cuartos en los que se divide el plano por los ejes coordenados, ¿vale? Es decir, son los cuadrantes son cada uno de los cuartos en que se divide el plano por los ejes coordenados. ¿Vale? Vale. Este de aquí lo voy a poner aquí en chiquitito. Vale, yo tengo ahí. La nomenclatura de los cuadrantes va a ser esta. Este va a ser el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Se nombran siempre el orden de los cuadrantes, siguen el sentido antihorario, ¿vale? Es decir, ¿vale? Ese es el orden de los cuadrantes, que seguirá también el mismo orden también los ángulos crecientes, ¿vale? Lo veremos un poco más adelante. Bien, por lo tanto, en esta primera circunferencia goniométrica que yo he representado, el punto naranja, que lo pongo un poco más grande, este punto naranja de aquí, este punto naranja, ¿en qué cuadrante está? Este estará en el primer cuadrante. Vale, pues a continuación vamos a definir que al igual que el ángulo que yo he definido, alfa está en el primer cuadrante, en este caso alfa, ¿cómo será? Un ángulo agudo,
que serían los ángulos que hasta ahora hemos visto. Pero si os fijáis, el tema se llama razones trigonométricas de ángulos cualesquiera. Entonces vamos a pasar por el resto de los cuadrantes. Vale. Me voy a llevar esta misma circunferencia. Me la llevo abajo. Bien. Vale, y ahora en vez de poner el punto naranja ahí, el punto naranja lo voy a poner abajo. ¿Vale? En vez de poner mi punto naranja aquí, lo voy a poner aquí. ¿Dónde pongo ahora el punto naranja? En el segundo cuadrante. Por lo tanto, ¿qué ángulo me define ahora? El ángulo que se define sería el ángulo definido por estos dos lados del ángulo y por lo tanto se define un ángulo alfa, que se vuelve a medir siempre en sentido horario, ¿vale? Se define ese ángulo alfa. Lo mismo, este punto de aquí tendrá ahora unas coordenadas que serán x0 e y0. Ya nos estamos dando cuenta que x0 en realidad será un número negativo e y0 un número positivo. Vale, al mismo tiempo vuelvo a copiar la circunferencia. Esta circunferencia también puedo analizar el ángulo que esté en el tercer cuadrante, ¿vale? Borro lo anterior. Y por lo tanto ahora mi punto está aquí. Se define este segmento. Y por lo tanto, ahora el ángulo que se define es este ángulo alfa de aquí, que se vuelve a medir en sentido antihorario. Y este se vuelve a definir un punto aquí, que sería un punto x0 e y0. ¿Vale? Ya estamos viendo que x0 e y0, los dos serán números negativos. Vale. Seguimos hacia abajo. Y vamos a dibujar dónde se situaría el ángulo en el cuarto cuadrante. Vale. Pues en el cuarto cuadrante lo hemos puesto aproximadamente aquí. Y por lo tanto yo ahora definiría el ángulo en sentido antihorario. Este sería mi ángulo alfa. Y las coordenadas, pues lo mismo. Esto tendría unas coordenadas x0 e y0. La x0 sería positiva y la y0 sería negativa. Bien, pues vamos a ver cada uno de los cuadrantes. En el primer cuadrante, ¿qué ángulos se situarán? Pues en el primer cuadrante situaremos los ángulos agudos. Es decir, si una circunferencia completa tiene 360 grados, cada cuadrante lo vamos barriendo en 90 grados. Es decir, en el primero tendremos 90 grados. Por lo tanto, en el primer cuadrante nos vamos a encontrar ángulos entre 0 y 90 grados. En el segundo cuadrante, ¿qué ángulos nos encontraremos? Pues los ángulos que estén entre 90 grados y llego hasta aquí, que es el ángulo llano, que es el de 180 grados. En el tercer cuadrante, ¿qué ángulos me encontraré? Pues los ángulos que estén entre 180 grados y 90 más, que son 270 grados. Y por último, en el cuarto cuadrante, ¿qué ángulos me encontraré? Pues me encontraré los ángulos que están entre 270 y 360 grados.